Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva entrega de los Zero Bullshit Talks, el video podcast colaborativo donde invitamos a personas interesantes del ecosistema emprendedor para hacerles unas cuantas preguntas y aprender cosas y sacarles todo el jugo que podamos. Como sabéis, es un video podcast en el que grabamos en vivo. Esto significa que no hay edición, lo que salga es lo que veréis. Y los participantes, la gente que se apunta, puede hacer preguntas a nuestros invitados, que se atreven a recibir esas preguntas en vivo. Y hoy tenemos el placer de contar con una persona excepcional por su trayectoria, pero también por su, vamos, al menos en mi opinión, lo que la conozco por su personalidad, y es Elisenda Bou Balust, que tiene muchas cosas que contarnos. Entonces, bueno, Eli, yo creo que vamos a empezar directamente con las preguntas y así vamos descubriendo y van descubriendo nuestros oyentes quién es Elisenda Bou Balust, ¿vale? Por Genial. favor, empecemos con tu nombre, con ese bloque de preguntas cortas que te decía antes. Vamos a empezar por ahí. Bueno, que te diga mi nombre. Sí. Elisenda Balust. Muy bien. La edad creo que en tu caso nos la vamos a saltar, pero si quieres decírnosla, puedes No hay decirla, ¿eh? problema, 38. Muy bien. Lugar de residencia. Barcelona. ¿Qué estudiaste, Eli? Buah, pues yo estudié Ingeniería de Telecomunicaciones en la UPC y Ingeniería Electrónica en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es un poco long story. Y luego en el máster me especialicé más en aeroespacio, así que un poco de todo, te diré. ¿Dónde hiciste el máster? Bueno, hice la tesis de máster en el MIT. En el MIT. Casi nada, ¿no? Dicen que entrar ahí es un poco complejo, ¿no? Bueno, o sea, es que hay muchas maneras de entrar en muchos sitios, ¿no? La verdad es que sí que es un centro que tiene como fama de ser muy difícil de entrar. A mí en realidad yo entré un poco de chiripa, o sea, honestamente. Yo entré porque cuando tenía 19 años, creo, participé en un concurso de la NASA. Ahí Ujú. había, bueno, pues porque a mí me dicen que me apunte a algo y me apunto a un bombardeo. Ahí había, pues un concurso de la NASA hacer un ascensor espacial, una historia un poco larga, pero que pasaba en Nuevo México. Me apunté, fui y ahí había un recruiter del MIT que me dijo, oye, el año que viene queremos hacer algo similar, ¿por qué Ujú. no te vienes en verano? Entonces empecé a ir los veranos y empecé a trabajar en proyectos, o sea, iba como pues a ayudar con lo que me dijeran, ¿no? O sea, para pasarlo bien y sin ser como créditos ni nada. Yo iba a pasar el verano y a trabajar en proyectos chulos en un centro divertido. Y entonces al segundo verano o así pasamos a proyectos como más serios, más NASA, que Ujú. forma parte de NASA, y entonces luego pues me dijeron si quería hacer la tesis ahí, pero yo entré como de chiripa, no por el proceso que normalmente pues es más formal y más seguramente difícil. Bueno, pero al final entraste y estuviste colaborando con la NASA y estudiando en el MIT y haciendo programas o colaboraciones con NASA. Sí, 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 sí. No está mal, no es un mal comienzo de carrera, ¿eh, Eli? No, no, yo me lo pasé bomba. Yo, o sea, la verdad es que un divertimento máximo. Además, luego, cuando empecé el doctorado, que lo hice entre el MIT y Barcelona en la UPC, pues seguí trabajando en muchos proyectos de NASA y fue una gozada, claramente. Qué bueno. Oye, y la pregunta siguiente corta es, ¿a qué te dedicas ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿En qué situación estás en este momento? Pues ahora estoy empezando una Puedas nueva contar, startup. lo que puedas contar. Una nueva startup. Sí, Y hasta ahí puedo leer. ya está ahí. Vale, o sea, vale, muy bien, pues no decimos nada más. Estás preparando una nueva startup, porque Así has es. dejado la startup en la que estabas o el trabajo en el que estabas hace unos meses, ¿no? ¿Correcto? Exacto, sí, yo dejé Apple en septiembre y bueno, pues desde entonces ahí va rotando. Vale, ya llegaremos ahí. ¿Cómo llegas a Apple? Lo vamos a ir contando en el siguiente bloque de preguntas, porque ahora vamos a hablar en este bloque de tu historia como emprendedora, ¿vale? Entonces, la primera pregunta antes de meternos en harina es, antes de fundar o cofundar la startup bueno, pues que te llevó finalmente a Apple, como decíamos, ¿no? ¿Qué hacías? O sea, ¿a qué te dedicabas antes de eso? ¿Qué habías hecho antes de emprender? Pues yo la verdad es que pensaba que mi carrera siempre iba a ser académica. A mí me gustaba, o sea, me encantó estudiar y me lo pasé bomba estudiando. Y entonces mi plan era hacer el doctorado y doctorarme y luego hacer el postdoc y ir alargando todo lo que pudiera y más hasta eventualmente conseguir una plaza de profesor y quedarme para siempre en la universidad. ¿Sabes que yo también Eh, hice el doctorado? Esto no no lo lo sabe casi sabía, nadie. no lo Esto sabía. no lo sabe casi nadie. Yo hice el doctorado en la Complutense entre 1995 y 1997.
Ah, qué chulo. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que no terminé la tesis, porque me pasó como a ti, que yo pensaba que iba a estar allí y luego al final lo que pasó fue que pues, me encontré un trabajo en el sector digital y al final, bueno, acabé emprendiendo y se lió todo. Se lía, se Se me lía. Si es complicó que es la muy vida. fácil liarte en medio de la tesis porque son muy largas además. Es que Sí, 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 sí. sí. Bueno, entonces tú estabas en ese rollo académico, ¿no? Pensando que ese iba a ser tu desarrollo y de Sí, repente, ¿cómo sales de ahí para emprender? ¿Qué pasó? sí, la verdad es que, a ver, o sea, yo creo que siempre había tenido como un poco del gusanillo emprendedor, porque sí que es verdad que cuando estudiaba, pues había hecho un par de empresitas, pero muy pequeñas, o sea, para hacer, pues, para hacer desarrollos y para, o sea, había trabajado bastante como autónoma, haciendo algún desarrollo pequeñito y cosas así, y tenía una empresa, pues, como de esas cosas que vas haciendo, como, bueno, como yo voy a estar estudiando un tiempo, pues voy montando alguna empresita, pero como sin tener mucha ambición de que eso fuera algo súper grande, sino para ir tirando y ir probando cosas. Y la verdad es que, bueno, pues yo estaba haciendo el doctorado y me presentaron a Juan Carlos Ribeiro, que es el CEO y el cofundador de Billings y el alma de Billings. Y básicamente nos presentaron un poco como, bueno, os tenéis que conocer, sois los dos un poco raritos y os llevaréis muy bien. Y dije, bueno, pues vamos a conocerle. Sí. Y la verdad es que encajamos mucho, fue muy divertido porque bueno, yo creo que él, o sea, él ya era un emprendedor en serie, él ya había hecho una empresa antes, que había hecho Google Networks, que le había vendido a Broadcom, Ujú. eh, y empezó como a contarme un poco como su visión del futuro de la IA y de lo que creía que estaba pasando. ¿En qué año fue esto, Eli, por situar a la audiencia? Pues yo qué sé, pues hará 12 años más o menos. 12 años, está usando 2012 aproximadamente, Sí, por 2013. ahí, 2012, 2013. Y entonces yo estaba en un momento que estaba pues casi terminando el doctorado y la verdad es que, claro, yo venía de aplicar inteligencia artificial, pero a un sector muy raro, ¿no? Porque yo aplicaba inteligencia artificial a constelaciones de satélites. Entonces, todo lo que se estaba haciendo en ese momento pues más de supervised learning, o sea, en 2012 era, la gente hacía, pues estamos haciendo todos reconocimiento de imagen con sistemas de aprendizaje supervisado, con grandes datasets, tal y cual. Y claro, todo eso, pues en un contexto de satélites no servía, ¿no? Porque tú no Claro. podías predecir todas las cosas que te iban a pasar y hacíamos mucho más sistemas de autoaprendizaje, aprendizaje autónomo o de self-adapting, arquitecturas más de software, pero con un poco de componente de IA, ¿no? Y Juan Carlos también venía de un background de IA, pero diferente, aplicado a Powerline Communications, aplicado a Signal Processing, ¿no? Y la verdad es que los dos encajamos mucho. O sea, Juan Carlos es un tío genial y súper inteligente. Y, y nos tiramos a la piscina un poco a decir, bueno, creemos que hay un futuro donde tiene que haber algo más que los sistemas de aprendizaje supervisado y nos tiramos a la piscina. Claro. La siguiente pregunta que tengo es ¿por qué decidiste emprender? Pero entiendo que fue porque te encontraste con Juan Carlos y decidisteis que teníais que montar algo, ¿no? Sí, a ver, o sea, yo no creo que hubiera emprendido así nunca si no hubiera sido por encontrarme con Juan Carlos, porque es que esas cosas que no se me habían cruzado en mi vida ni de pensamiento, o sea, ni de nada, no. Entonces, sí que es verdad que yo estaba en un momento que quizás estaba un poco, habíamos hecho algún proyecto europeo en el doctorado y la verdad es que, bueno, aunque tienen cosas muy buenas, también tienen cosas que la verdad son un poco difíciles, ¿no? Ujú. De luego, pues, que al final a la que tú ves el crecimiento en academia, también empiezas a sentir que es que te vas a dedicar a escribir grants, o sea, si quieres montar equipo y hacer proyectos grandes, a que mucho aparte de tu tiempo se te va en escribir grants, en Buscar pedir financiación. subvenciones, en buscar financiación, tal. Y que bueno, y que luego hay mucha complejidad en mantener a las personas de tu equipo, porque tampoco puedes ofrecer muchas posiciones. O sea, estudiantes puedes tener muchos, pero es verdad que es muy duro. Yo creo que la academia es un entorno súper duro, ¿no? Entonces se me cruzó como esa estrellita por el medio que fue Juan Carlos y me subí al carro, me subí a su carro y la verdad que súper bien. O sea, me di cuenta que eso era lo que me movía y me encantó. Qué bueno. Oye, normalmente cuando alguien crea una empresa, y más una startup, siempre la pregunta es ¿qué problema resolvía tu empresa? Pero tu empresa resolvía algún problema inicialmente porque da la sensación como que era, vamos a montar algo. ¿Teníais un plan? O sea, algo sobre ella, algo de inteligencia artificial, pero ¿cuál era el plan? O sea, básicamente nosotros creíamos que
que el futuro iba a pasar por sistemas de aprendizaje autónomo, es decir, Ujú, sistemas que no requirieran de grandes datasets entrenados por personas y preparados por personas para, y que el futuro de la IA tenía que ser más flexible. También creíamos en, o sea, nuestra hipótesis un poco era el 80% de la comunicación, o sea, de los datos con los que trabajamos son no estructurados, es decir, audio, vídeo, textos, eso está todo no estructurado y las máquinas no saben cómo actuar con ese tipo de datos ujú. y que el futuro de la automatización iba a pasar por dato estructurado. Entonces, nosotros creíamos que había un problema que era estructurar el dato, pero realmente a nivel de producto, a nivel de market fit, a nivel de decirte, bueno, pues qué pricing vas a hacer y cómo lo vas a vender, no, o sea, creíamos más en esa visión y en desarrollar hacia esa visión. También porque, a ver, estamos hablando de hace 12 años, el mercado de IA, o sea, parecía que tenías todo el tiempo del mundo, no es como ahora, ¿no? Porque el mercado de IA, aún la gente decía, ¿pero tú qué haces, IA? ¿Eso qué es? O sea, claro, era totalmente diferente el ecosistema. Estábamos, yo creo, muy avanzados con la visión, con un mercado que seguramente pues aún no estaba tan preparado. Y claro, tuvimos el lujo de poder pasar tiempo desarrollando y haciendo demostrador tecnológico, que a mí es lo que más me llamaba de Juan Carlos cuando le conocí, que es que al final aquí en Europa, o sea, yo me acuerdo estar en el MIT y pensar, "Buah, es que ahora si quieres hacer proyectos de Deep Tech, o te quedas en Boston o te vas a Nueva York o te vas a California, pero aquí se acaba. O sea, un poco sentir que no había muchos proyectos de Deep Tech en España por aquel entonces. Ahora el ecosistema ha cambiado mucho. Pero así como decir, bueno, puedes desarrollar y hacer un demostrador tecnológico y tirarte 2 años o 3 haciendo un demostrador tecnológico, a ver quién te lo aguantaba, ¿no? Eso, En que aquella sí te época difícil, decía, ¿eh? En aquella época venga, muy difícil, no había ecosistema, no había industria. claro, O sea, y que además, pues los inversores yo creo que estaban más acostumbrados en ese momento a, a retornos más rápidos, ¿no? Y para mí me emocionó lo de ver, o sea, yo vi a Juan Carlos y dije, bueno, es que esto es como hacer research en la universidad, pero en steroids, o sea, es y con mucha pasta, o sea, con más recursos y más con más libertad, recursos, sobre con más todo. flexibilidad, Claro, y estabas haciendo research igual, o sea, porque estabas claro. haciendo cosas que eran breakthroughs en el estado del arte, ¿no? Entonces, a mí se me abrieron los ojos ahí como, Es que era wow. casi como investigación básica lo que hacíais, ¿no? O sea, Sí, de bueno, esto un que... proyecto de Deep Tech de los de verdad, ¿no? De los de Claro. Deep Tech, Deep Tech. Y entonces, pues claro, ahí tienes que investigar y probar y demostrar que la tecnología funciona antes de volverte loco a pensar en producto. Y a ver, o sea, que siempre puedes decir que tienes un producto o que ibas a algo de mercado, pero realmente yo creo que hace falta ser un poco honestos contigo mismo y decir, bueno, o sea, creo en esta visión y el resto le vamos a dar la vuelta hasta encontrar el product market fit y hasta que llegue todo, ¿no? Pero no va a ser sencillo. Yo creo que en muchos proyectos de Deep Tech a veces eso se olvida. Y cuando llegasteis porque me imagino que tardasteis unos años en construir un producto que pudiera empezar a rentabilizarse de alguna manera, ¿cómo financiasteis toda esta fiesta? Porque fueron años, no sé cuántos, 4, 5, 6, los que fueran, de desarrollo en investigación prácticamente básica, creando ese demostrador tecnológico de inteligencia artificial de autoaprendizaje. Corrígeme si digo algo mal, ¿vale? Sí, De sí, autoaprendizaje y entiendo que con un equipo no estaríais solo Juan Carlos y tú, habría un equipo detrás de gente muy sí, top, sí, había además, equipo. entiendo, de gente súper friki para entendernos, ¿no? Y todo esto hay que pagarlo. Sí, o sea, es verdad que, claro, al final contábamos con Juan Carlos, que ya lo había hecho antes, entonces eso siempre ayuda para Angels, para Ujú. First Tickets, eso lo pone bastante más fácil. Teníamos gente que nos había ayudado en el seed y luego, pues, siendo muy, muy cuidadosos con cada euro que se gastaba. O sea, éramos una compañía de absolutamente cero perks, la gente venía o sea, o venías con el purpose este súper claro de querer hacer un breakthrough tecnológico y tal, y es que, o sea, trabajamos en un sótano sin ventanas, que además era hot desk, o sea, tú ibas, ¿La empresa dónde estaba, Eli? ¿Dónde la teníais? nos incorporamos dentro del mismo campus de la UPC, alquilamos un espacio de oficinas ahí, O sea, en básicamente Barcelona. porque, ¿cómo? En Barcelona. En Barcelona, sí, en la UPC de Barcelona, Ujú. alquilamos un espacio ahí, unas oficinas que era un sótano que no quería nadie, em, porque teníamos muchos estudiantes, o sea, empezamos a coger mucha gente que eran estudiantes haciendo el máster, estudiantes que estaban haciendo el doctorado, que venían a echar unas horas por la tarde, entonces fuimos a donde teníamos el talento que nos podía ayudar, entonces fue como, bueno, pues toda esta gente está aquí,
nos ponemos aquí al lado para que ellos tengan el mínimo transfer y poder seguir cogiendo ese tipo de talento, pero realmente es que éramos, o sea, muy, muy estrictos con todo el tema de gastos, de perks, de tal. Yo me acuerdo que hacía las entrevistas, no me atrevía a hacerlas en la oficina, porque pensaba que si la gente veía las oficinas, ya No, estaba, o sea, no. estaba perdido, eso era un desastre. Eh, pues porque es que, claro, era un sótano como, bueno, la oficina que no quería a nadie. Entonces yo me acuerdo, yo hacía las entrevistas en el bar de al lado, o sea, yo entrevistaba en el bar y decía, sí, sí, el edificio es ese de ahí atrás, pero no decía nada. Claro. Y el primer día se lo encontraban los pobres. Ostras, oye, ¿viste los santos? Es que, o sea, tú cuentas esta historia ahora y parece ciencia ficción. O sea, tuviste los bemoles de lanzar una startup de deep tech, de un puro demostrador tecnológico sin producto, sin product market fit, ni buscarlo al inicio. En España, en 2012, cuando estaba reciendo la crisis, que te cagas. En un tema de inteligencia artificial que aquí la gente ni sabía lo que era, ni lo entendía, ni tampoco allá, ¿eh? Y allá O sea, tampoco, es que en no, no, por Estados eso, Unidos ni que tampoco la allá, ni inteligencia tampoco allá. artificial ahora ha hecho mucho boom, pero hace 10 Claro, claro, años. claro, por eso, es que en 2012, imagínate, ¿no? O sea, los tuvisteis cuadrados y tuvisteis la suerte de, entiendo, toda la financiación, imagino que sería externa, sería en Estados Unidos. O sea, que Juan Carlos la traería de allí, o inversores de aquí también Los teníais. primeros Angels sí, y luego tuvimos aquí el apoyo pues, de Caixa Capital Risk y de Kibo. Y algunos locales también, pues algún family office, alguna cosa así. A que sí, como los inversores de aquí, pues la gente siempre se queja, es que los inversores españoles no tienen visión. Yo no estoy de acuerdo con esa visión, yo creo que sí la tienen y que hay inversores, hay de todo tipo, por supuesto, como en todas partes, pero que sí que hay gente que se arriesga. O sea, que Kibo, Caixa y otros se arriesgaron y pusieron dinero en un proyecto como este, que a priori está muy lejos de lo que es habitual en España. Sí, éramos un proyecto muy raro, éramos un proyecto muy raro para todo el mundo, ¿eh? Porque también para los americanos nos decían, pero a ver, o sea, eh, ¿de dónde habéis salido un poco, ¿no? Como diciendo, esta gente aquí en España haciendo deep tech, en IA, súper raro. Yo creo que no encajábamos en ningún, o sea, aquí no encajábamos del todo porque era un proyecto extraño para España y en Estados Unidos era como, estos que vienen de la UPC en Barcelona, estos quiénes son y por qué Seguro no que lo os están haciendo encontrabais desde Stanford, ¿no? Seguro que os encontrabais, porque imagino que habría en algún tipo de encuentro, evento relacionado con inteligencia artificial, os juntabais los frikis de la inteligencia artificial a nivel global y estaríais cuatro locos allí, ¿no? Y estaríais pues con gente de OpenAI y otro tipo de empresas de ese estilo, todos juntos por allí, me imagino, ¿no? Claro, esas empresas no existían aún, pero claro, claro. Pero sí, la verdad es que, o sea, nosotros, además dentro del campo de inteligencia artificial, el subcampo de Knowledge Graphs, que era el que nosotros trabajábamos sobre todo, pues es un campo que solo las grandes compañías que tenían muchísimo dato necesitaban montar Knowledge Graphs para estructurar la información interna, ¿no? Entonces, eh, tenía Knowledge Graphs, pues Google tenía el Google Knowledge Graph, Facebook tenía el Social Graph, IBM tenía IBM Watson y luego una startup súper rara en Barcelona que nadie sabía muy bien de qué ¿Dónde problema había estado? teníamos, ¿no? Entonces sí que es verdad que en muchos foros de estos o en, bueno, en conferencias, en workshops y tal, era un campo muy nicho por el hecho de que, o sea, ahora se habla mucho más de Knowledge Graphs, bueno, desde hace un año se empieza a hablar de Knowledge Graphs, ¿no? Porque ahora estamos en un momento de mucha más información y que hace falta mucha más estructura en esa información, con los LLMs y todo, ha aumentado. Sí. Pero hace 4 años nadie hablaba de Knowledge Graphs y hace 10, pues es que solo muy pocas compañías realmente tenían esa necesidad, ¿no? Entonces, eran equipos ya nicho dentro de estas grandes compañías y os miraban a nosotros como, pero estos, Los ¿dónde colgados. salen, no? Vale. Pero también fue un momento muy bonito porque ves crecer la comunidad desde cero, ¿no? O sea, de año a año que vas diciendo, ostras, este congreso que hace nada éramos dos frikis y el año siguiente tal, y en 4 años te plantas que son una cosa masiva y de repente es muy importante. Claro, estás en un momento que es precioso de vivir porque estás ahí en Sí, la cresta sí. de vivir como a un fueguito, ¿no? Crece muy rápido y la verdad es que fue un timing mucha suerte con el timing, pero fue muy bonito. Yo suelo decir en clase, en mis sesiones cuando sesiones, digamos, de introducción al mundo de las startups, que hay emprendedores que intentan subirse a la ola cuando ya está la ola arriba. Pues, yo qué sé, imagínate, cuando explota blockchain, pues ahora voy a hacer una startup de Ya. blockchain. O ahora que está la IA, pues voy a hacer una startup de IA. Y yo siempre les digo que es un error mayúsculo,
porque la gente que realmente está explotando la IA y que realmente se va a llevar el gato al agua son la gente que lleva 5 o 10 años trabajando en esto. Es como el surf. Tú el surf no te puedes intentar subir a la ola cuando está rompiendo, tienes que subirte a la ola mucho antes. Y eso es lo difícil, encontrar ese momento y saber aguantar ahí hasta que llegue la ola y realmente suba, es complejo porque a veces la ola no sube. Y entonces Claro, te puedes quedar y colgado de la brocha, ¿no? sí, porque además yo creo que buscar inversión es muy diferente. Es decir, cuando es algo tan nicho, para los VCs también es muy arriesgado, porque se están arriesgando a que eso que aún no sabes muy bien qué va a ocurrir, tal. O sea, de alguna manera, si ahora un VC invierte en IA, pues todo el mundo va a parecer súper normal, ¿no? Pero Ya es tarde, o sea, ya es tarde. claro, bueno, pero o sea, ya saben Bueno, que en su tarde, a cartera ver. pues van a Ah, invertir en IA y como igual invierten en Climate Check o en lo que sí, sea. sí, sí, sí. Pero sí que es verdad que esas tecnologías que son muy punteras y muy antes de tiempo, es muy arriesgado para un VC también, porque, bueno, te la juegas más, ¿no? Entonces, no solo es más difícil, yo creo, aguantar, sino encontrar los partners que realmente confían en ti y Claro. en tu visión de que eso va a funcionar. Porque cuando tienes revenue es muy, todo el mundo confía. Pero mientras estás desarrollando ahí y atravesando un poco el océano sin producto y tal, pues necesitas acompañantes que crean, ¿no? También en esa visión y te sigan empujando. Y en nuestro caso, pues tanto Kibo como la Caixa, como uno de los Family Office aquí, Ujú. pues fueron muy importantes. Qué bueno. Oye, vamos a entrar ahora en el bloque, hablando ahora, te hablas de esa fase, ¿no? De lo que llaman el Valle de la Muerte, cuando no tienes todavía Product Market Fit y estás ahí atravesando ese desierto donde caen la mayoría de las startups. Vamos a entrar en el bloque de los retos, ¿no? De los retos que vivisteis en esta construcción de esta compañía de Billings. Eh, ¿Qué fue para ti lo más difícil a la hora de emprender? ¿Cuál fue para ti el mayor problema que tú afrontaste a la hora de emprender? Personalmente, Sí. pues para mí el síndrome del impostor, te lo digo así. O sea, para mí sentir, o sea, yo me acuerdo de las noches que pensaba, "Uf, toda esta gente que estás convenciendo para que trabajen contigo y te sigan aquí en tu proyecto, porque claro, tú vas ahí, tienes que ir como full, esto va a funcionar, yo creo muchísimo, no sé qué, ¿no? Y me acuerdo por la noche pensar, ¿y si me equivoco? Toda esta gente que he liado aquí, y si a mí se me ha ido aquí un poco la olla y esto no es, y estoy engañando a toda esta pobre gente, Pero que eso nos pasa un poco a todos, Eli, quiero decir, todos sufrimos ese momento, ¿no? Pero luego, claro, imagínate, luego viene el cheque de Apple cuando os compra o viene el premio Princesa de Girona y dices, bueno, pues al final salió bien. ya. No, pero sí que es verdad que hay muchos momentos que tú piensas, ostras, es que al final es una responsabilidad súper grande. Sí, Yo, sí, sí. para mí, el reto más grande es personalmente cómo llevo esa responsabilidad a mis espaldas y cómo consigo que no me coma, ¿no? Porque, pues claro, porque además Billings duró muchos años, ¿no? Estuvimos 8 años o 9 hasta la adquisición. Entonces, o sea, gente que entra, que los conoces, que conoces a sus parejas, que luego te vienen y te dicen que se han hipotecado, luego te dicen que van a tener hijos, o sea, que y tú vas ahí con la mochila y pensando, oh Dios mío, oh Dios mío, Sí, sí, conozco la que te sensación, alegras un he montón por vivido ellos, pero pensando, uff. que no falle esto, que no salga mal, que no me haya Que no salga equivocado. mal, ¿no? Porque, Claro, bueno, pues cuando ya solo depende de ti, ¿no? Pues es otra cosa, ¿no? En Apple yo me acuerdo que uno de mis managers me dijo un día, es que Eli, tú aguantas muy bien la presión. Digo, a ver, digo, es que la presión no tiene nada que ver. Es decir, si yo la lío mucho aquí, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a despedir? claro, Fine. O sea, no me pasa, o sea, mi riesgo es el mío, ¿no? exacto. Compara esto con una startup, que es como, Esto es algo que la gente no termina de entender cuando trabaja en una corporación, no terminan de entenderlo, la diferencia entre una cosa y otra. Esto es es algo que... genial. O sea, yo nunca había dormido tan tranquila como los últimos años, porque es como, bueno, pues yo qué sé, pues me puedo equivocar, pero si me equivoco, no me va Claro. a pasar. O sea, yo me Es que apañaré, no te lo peor que me va a preocupa. pasar es un despido, claro, efectivamente. Y Claro, no no pasa pasa nada. nada, quiero ¿Qué decir, más claro. da? O Yo sea, recuerdo, yo suelo decir a veces que dejé de decirlo porque la gente se enfadaba conmigo, ¿vale? Pero yo solía decir que yo creo una startup, paso todo el proceso de construcción de la compañía, ¿no? Y luego, pues, o se vende o se cierra o lo que toque, ¿no? Lo que ocurra. Y entonces luego entro en una etapa de descanso. Y esa etapa de descanso la paso en las corporaciones. Y entonces la gente se enfadaba conmigo. ¿Qué cabrón? ¿Cómo te vas a descansar en una corporación? Digo, sí, porque no es una cuestión de trabajar horas, si las horas me dan igual. Es una cuestión de que el nivel de presión es infinitamente menor.
Y tiene que Ya, ver con esto que sí. estás hablando, con la responsabilidad y con que llega el fin de semana y no te vas con la comedura de tarro de si esto sale mal, dejo a 20 familias en la calle. Claro, o sea, es diferente. O sea, yo, por ejemplo, lo del rest and best no lo llevo nada bien, no lo sé hacer. O sea, sé que yo entro y me lío igual porque yo no Sí, tengo, bueno, claro, yo también, pero no tengo solución. O sea, eso me queda claro. Y el fin de semana voy a seguir pensando en cosas, tal, pero es verdad que lo piensas de otra manera, ¿no? Porque piensas en lo que quieres hacer, en no sé qué, en esa reunión que te ha ido mal, en o eso que a lo mejor lo podrías haber hecho mejor, estás ahí dándole vueltas igual al coco, sí, pero no estás pensando tanto en yo soy la responsable, ¿no? de haber llevado a esta gente hasta aquí y claro. los tengo que llevar a buen puerto. O sea, esa sensación de hay que dejar el barquito en un buen puerto en algún momento. Es diferente, sí, en una corporación. Se duerme mejor. Yo creo que horas y trabajo se hace igual, pero Sí, 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 se trabaja igual, pero se duerme mejor. Oye, ¿cuál crees que fue vuestro mayor acierto? pues yo creo que la visión, ¿no? O sea, ese poder, o sea, ese poder tener esa visión de lo que iba a pasar en el futuro o de lo que esta tecnología podía conseguir Ujú. y, y el equipo. Yo es que es de lo que más orgullosa me siento en mi vida, del equipo de Billings, porque la verdad es que ha sido un equipo absolutamente maravilloso y que no, o sea, no podría haber pedido un equipo mejor. Después de tantos años, la verdad es que es un equipo que con una cultura del trabajo muy buena, con cero politics, con cero bullshit, con muchas ganas, o sea, gente muy motivada. Y yo creo que ahí acertamos mucho en las contrataciones al principio, que luego fueron los que un poco mantuvieron esa cultura de, bueno, pues que al final a mí la verdad es que Billings fue muy divertido por muchas cosas, pero sobre todo por el equipo, que es un equipo que además de gente muy diferente, yo creo. Y pues yo qué sé, pues había gente, pues músicos, matemáticos, físicos, ¿no? O sea, cada día salías de ahí aprendiendo algo que no te habías planteado nunca en tu vida que ibas a aprender. Qué bueno, qué bueno. Y para mí eso fue el mejor acierto, o sea, conseguir ese ¿Y, equipo, y el ojalá mayor lo vuelva a error? conseguir. ¿Y el mayor error? El mayor error, pues yo creo que una de las cosas que seguramente nos costó más es que teníamos una tecnología que podía resolver, o sea, cuando lo conseguimos, ¿no? Desarrollamos esa Ujú. tecnología, teníamos una tecnología que se podía usar para muchos mercados Sí. y se podía usar para muchos productos, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, no sé si un error, pero uno de los retos más grandes que tuvimos fue realmente focalizar y aterrizarlo en aquellos mercados donde podías, o sea, un poco el conseguir productivizarlo diferente en algunos mercados sin intentar ir a abrir demasiado, ¿no? Cuando tienes una tecnología muy interesante y de repente te empieza a llegar leads de, de finance, de legal, de no sé qué, que quieren usar tu tecnología, como fundador, te emocionas, ¿no? Porque es como, genial, hay gente que la quiere usar, ¿no? Bien. Por fin, por fin. Bueno, o sea, te ha costado tanto construirla que es verdad que o sea, hace mucha ilusión, ¿no? Entonces, Claro. es un reto muy grande, yo creo, focalizarte bien en esos momentos, porque al final cualquiera de estos verticales van a requerir mucho esfuerzo de Pues una product, de venta, es que marketing, cada de vertical ventas, tiene de... una venta especializada, un tipo Claro, concreto de acercamiento, pricing distinto, tipo de claro, producto distinto. Claro, tú tienes una base tecnológica, pero luego construir cada producto es un mundo. claro. Entonces yo creo que para nosotros eso, o sea, no, creo que uno de los retos más grandes que teníamos era no abrir demasiado la ventana de posibles opciones o de posibles clientes que teníamos, ¿no? Mantener el foco, ¿no? Sí, mantener foco, sí, mantener foco. O sea, que ese fue un error que cometisteis. Bueno, es muy, muy habitual, también. Oye, ¿tuvisteis algún momento de esos jodidos, de esos chungos de esto se va a la mierda? Que los han pasado Infinitos, a todas las startups, yo creo. infinitos. Es que no sé, es que cuando no, o sea, es que en 8 años, muchísimos, muchísimos, porque es que siempre hay problemas. Ya. Siempre hay problemas, siempre haces un desarrollo que crees que va a ser perfecto y luego al final no se vende como tú crees, o intentas productivizar esto y luego no, o intentas hacer una ronda y cuesta mucho más de lo que te crees y entonces piensas, ah, Dios mío, menudo lío. Yo siempre digo que salió bien, pero nos podría haber salido mal
perfectamente y hubiera sido súper normal, ¿no? O sea, que al final muchas veces las startups que tienen éxito o que llegan a buen puerto en algunas de estas cosas, es un proceso muy de suerte. O sea, a veces es que nos venía de un mes, ¿sabes? Hay cosas que yo qué sé, que siempre hay mucha suerte, yo creo. O sea, tú trabajas todo lo que puedes y pones todo el esfuerzo, pero nos salió bien y nos podría no haber salido bien. Ya. Oye, ¿crees que si hubierais tenido o hubieras tenido en tu caso formación especializada en emprendimiento y en startups, os hubiera ayudado de alguna manera a evitar errores o os hubiera ayudado de alguna manera a ser más eficientes en algo? O crees que no, que la formación no... Sí, o sea, yo creo que sí. De hecho, claro, o sea, yo siempre recomiendo que si no tienes, o sea, que tener formación en esto es súper clave. Y si no la tienes, claro, yo tenía la ventaja de que yo Juan ya iba Carlos? con un second time founder. Entonces, eso es otro tema, ¿no? O sea, creo que equipos que a veces se tiran todos a emprender sin formación y sin haberlo hecho antes, puedes caer en muchos errores. Claro, yo he aprendido de Juan Carlos lo que no está escrito, ¿no? Porque él ya lo había hecho. Entonces yo siempre lo digo, yo voy a escuela Juan Carlos porque él es quien me ha enseñado, ¿no? Cuando eres como un poco el segundo a bordo, el tercero de a bordo en Founders y tal, pues si hay alguien que lo ha hecho antes, pues cambia la película totalmente. Y si no tienes eso, entonces la formación es clave porque ¿a quién vas? O sea, la formación, los contactos, tener gente a quien te puedas dirigir y decir, mira, tengo este term sheet o tengo estas condiciones, ¿esto es market estándar o no? Alguien que te pueda redirigir a lo que es estándar de mercado en Europa o en US o lo que se espera de esta ronda, de esta dilución o lo que sea, ¿no? Necesitas a alguien con quien poder hacer un poco de ping pong de las cosas que te van ocurriendo. Entonces, Sí, pero no para solo mí, en fundraising, ¿no? También en gestión de talento, bueno, en en todo, sí, sí, todo, absolutamente en marketing, yo todo. qué sé, ¿no? Sí, pero bueno, o sea, gestión de talento, marketing, o sea, en mil cosas. Pero hay cosas en las que si te equivocas en fundraising, ya la has Sí, liado no, estás grande. probado, sí, O sí. sea, ya la has Fundraising es liado muy verdad que grande. sí, sí, totalmente. En gestión de talento también, ¿eh? O sea, según qué posiciones, si te equivocas, también tienes un problemón que no veas. O sea, gente que te puede ayudar y que la haya hecho antes, súper importante. Y todos los recursos que tengas. O sea, es que la formación yo creo que no sé por qué a veces se cree que tú te tiras ahí la aventura y las cosas salen, pero jolín, o sea, la de golpes contra la pared que te puedes ahorrar solo con que alguien te explique, mira, yo he pasado por aquí y por aquí no es una gran idea, ¿no? Totalmente. Bueno, ese es el espíritu con el que hemos lanzado la escuela, ya lo sabes. O sea, ese espíritu de tratar de transmitir esa experiencia a los que no han pasado por ahí y al menos evitarles los golpes Claro. más evidentes y evitar los errores no forzados, ¿no? Que cometemos tantos errores no forzados. Yo, este concepto del tenis, ¿no? El error no forzado, lo cometemos tanto. O sea, y Mm. dices, pero con lo fácil que sería si nos diera una mínima formación, bueno, pues con ese espíritu también nace la escuela. Vale, entonces, bueno, estamos ahí, estáis montando esto, estáis en Barcelona, en la OPC, en ese sótano con un montón de gente ahí trabajando, ya empezáis a tener un producto, entiendo que empezáis a facturar y de repente llega un momento que aparece alguien que os quiere comprar. Ujú. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Bueno, yo creo que no va tan Lo que así, se ¿eh? pueda contar, Eli, ¿eh? O sea, a ver, que igual hay cosas que no puedes contar, pero no lo Sí, sé. a ver, se puede contar poco, pero sí que es verdad que la gente siempre lo ve como tú vas haciendo y de repente llega un día, ¿no? Y vendes la compañía. Y es No, como, es o más un proceso. Yo sé cómo es, ¿vale? Pero sea, cuenta para que la sí, sí, gente sí, sí. lo O sea, entienda. primero que nunca vendes, siempre te compran, ¿no? Esa es la primera. Y Bueno, y la eso tiene segunda. matices, ¿eh? Te voy a dar un matiz aquí, porque es verdad que Mm. te compran, pero tú haces para que te compren. Es decir, hay que hacer un cierto proceso. Es decir, si tú estás metido en tu cueva, tú no cuentas lo que haces, no vas como decías, a seminarios, a foros, a que te conozcan, no cuentas, no estás explicando fuera lo que está Ya, pero ocurriendo. si no haces eso, ¿cómo captas talento? Yo es que eso aún no lo he Claro, entendido. es O que es sea, una combinación de elementos, pero que te compran es cierto, pero para que te compren tienen que saber que tu empresa tiene éxito y que tienes un producto de éxito y que tienes un equipo fantástico, o sea, hay que comunicar fuera también. Esto lo decía con una frase muy, muy graciosa, un inversor mío que tenía en Red Karaoke que decía, Miguel, hay que sacar la perrita a pasear para que le salgan novios. ya. Es que en nuestro caso, o sea, sí, pero pues que nosotros no íbamos con intención de vender, o sea, nosotros nunca quisimos vender. O sea, además a mí, Juan Carlos tiene una cosa que me encanta, que es que él siempre decía, no, no, vamos objetivo IPO.
Ujú. Y por el camino van a pasar cosas, pero nuestro objetivo es IPO, ¿no? Entonces ya, o sea, te cambias el chip, te olvidas. O Sí, sea, sí, no, está tú bien, no eso vas está a muy ir a vender, tú no vas a ir tal. Entonces tú vas haciendo tu trabajo, objetivo IPO. Entonces, ¿qué necesitas? Buen equipo, buen marketing, que conozcan tu producto. Tal. Entonces, una cosa lleva a la otra, es verdad, porque bien. tú, como estás en foros, estás en sitios, estás en conferencias, estás haciendo todo esto, la gente te conoce por tu trabajo, pero no es algo que tú estés haciendo con el objetivo de vender la compañía, sino que lo haces porque quieres tener éxito. Y para tener éxito, todo eso hace falta. Y entonces, bueno, o sea, nosotros, la verdad es que durante el proceso de Billings, tuvimos, bueno, sí, es que es lo que ocurría, que como estábamos en un momento muy inicial de esa tecnología, conocimos muy rápido, ¿no? A estas empresas o Ujú. a ingenieros que trabajaban para estas empresas en este campo. Entonces sí que es verdad que durante un poco toda la historia de Billings, em, más o menos algunas, o sea, íbamos teniendo como conversaciones con diferentes players, ¿no? Con diferentes nombres de estas compañías. Y yo siempre pienso que el que se acerca a entender más, se le explica, porque tú nunca sabes lo que va a ocurrir y se lo explicas y luego sigues tu camino y ya está, ¿no? Y la verdad es que pues durante todo el proceso pues habíamos hablado con varias compañías y pues bueno, pues, muchas veces pues no encajaba por mil razones, ¿no? Ujú. Y en ese momento, pues cuando ocurrió con Apple, pues veníamos hablando desde hacía, yo creo que a lo mejor más de un año. O sea, bueno, se interesan, les explicas, luego te ves otro día, ¿no? O sea, al final es parte de intentar que tu compañía sea successful, ¿no? O sea, tú vas intentando pues venderle tu compañía o tu producto, no tu compañía, pero vender tu producto, eso sí que lo vendes a todo el Ujú. mundo. Entonces, tú vas explicando tu producto a todo el mundo. Quien quiera saberlo, perfecto. Y entonces vas teniendo esas conversaciones siempre. Y pues en algún momento encaja y dices, bueno, pues me lo planteo. Yo creo que es eso. Y entonces en 2020 llegó Apple y os compró la empresa. Ujú. Y entonces entraste a trabajar en Apple y estuviste trabajando para ellos desarrollando también, bueno, un poco del producto lo integrasteis dentro de Apple, imagino de alguna manera, no sé cómo, y trabajaste en dirigir a un equipo de ingenieros en temas de inteligencia artificial para Apple, desde Barcelona. Sí, 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 sí. ¿Qué Sí, tal? Apple aquí, ahora esto lo puedo decir porque eso sí que lo ha hecho público, tienen un centro de inteligencia artificial en Barcelona muy grande. Que, bueno, públicamente han publicado que son centenares de trabajadores, no dicen Ujú, cuántos, pero es una magnitud importante. Y la verdad es que tiene un centro muy chulo porque no solo ingenieros, sino que hay pues como todo lo que necesitas para construir Successful AI Products. Y yo creo que eso es súper bonito también por toda la parte de ecosistema que va a generar y de riqueza que va a generar en la ciudad, ¿no? Porque al final es una inversión que ahora pues se contrata gente de todo el mundo y haces un poco un hub de talento alrededor de la IA y ujú. luego el ecosistema, o sea, a 5 o 10 años vista cambia un montón, ¿no? Y eso para mí es súper importante Y y es lo esto que nos enamoró un surge, poco del proyecto. esto surge de Billings. Bueno, es que a ver, yo te podría decir que sí, pero yo creo que, o sea, al final no me voy a llevar el mérito. O sea, yo creo que surge de muchas cosas, ¿no? Porque seguramente, pues Apple ya tuviera la intención de mover equipos aquí o ya estuviera buscando. O sea, es un poco que es antes el huevo o la gallina, pues no lo Ya. sé. O sea, querían Tienen que tener un coincidir equipo muchas cosas. En Europa y estabais ahí vosotros y no Bueno, hubo y que movimiento. ya había algunas personas aquí, pero a lo mejor no era en un centro tan grande y de repente como que confluyen unas cuantas cosas y dicen, montamos un hub de IA, ¿no? Claro. Y nosotros encantados de formar parte de eso y ser parte de esa historia tan bonita para Barcelona, obviamente. Qué guay, qué guay. ¿Qué tal fue la experiencia trabajar en Apple? Yo tengo cero cosas negativas que decir. La verdad es que ha sido muy bonito. Yo tenía mucho miedo, la verdad, Ujú. porque al final pues nunca había trabajado para gran compañía, ¿no? Había estado en investigación, había estado en startups, pero a mí Big Corp me da mucho miedo. Y la verdad es que ha sido increíble. O sea, a nivel de trato humano, de cómo cuidan a las personas, de cómo Ujú. nos han permitido hacer un poco, o sea, seguir en la línea de lo que estábamos haciendo, pero dirigir un poco nuestro propio futuro como equipo, a nivel de independencia, a nivel de cómo nos han cuidado y tratado a todos.
Yo lo recomiendo mucho. O sea, ahora parece que estoy haciendo publi de Apple, pero es un No, gran ya no sitio estás para ir a allí, trabajar. ya no estás allí, no hace falta que les hagas la pelota, o sea Pero que... es un gran sitio. De verdad que yo creo que Apple es una compañía que cuida mucho a las personas Ujú. y que tiene una parte de intentar hacer las cosas mejor, como de principios éticos y tal, que está muy bien. Bueno, oye, muy bien. Bueno, con esto hemos terminado el tercer bloque, vamos con el cuarto bloque, que es el de las preguntas con chicha, ¿vale? Venga. La primera, muy directa, copiada de David Broncano de la Revuelta, es, oye, ¿cuánto dinero tienes en el banco? ¿Tienes suficiente como para retirarte? Em, Tengo el suficiente. Bueno, en el banco ahora es que además, bueno, me he comprado una casa que es muy antigua y todo el dinero se está cayendo en ese agujero. Pero porque reformar casas antiguas es un drama. Pero em, la verdad es que tengo lo suficiente como para tener, como para sentir responsabilidad de tengo que hacer algo con mi vida, pero puedo elegir libremente qué quiero hacer, ¿no? Entonces, como sentir, como hay mucha gente que seguramente no pueda permitirse eso, es un lujo y sentir una responsabilidad de decir, hacer algo que cuente, o sea, hacer algo que tenga un impacto positivo en el mundo. O sea, tengo suficiente como para tener esa presión, digámoslo así. Yo quiero estar ahí. Donde vayas, yo quiero estar. ¿Has utilizado alguna vez una frase similar a soy emprendedora para ligar o para llamar la atención de alguien? Guay, es que creo que esto en chica, no sé si eso funciona mucho, ¿eh? Bueno, en chicos tampoco. A todos los que se lo pregunto me dicen En que es al chicas no lo contrario, sé, pero en chicas yo es creo negativo, dice que no funciona. que te miran como muy rara, no lo sé, no, nunca lo he hecho y de hecho a mí una de las cosas que más rabia me da, o sea, con Sí, cariño, de Silicon Valley y tal, es que muchas veces haces muchos contactos y la gente lo primero que te pregunta es a qué te dedicas, a qué startup, no sé qué, qué título tienes, no sé qué. Y yo siempre que conozco a alguien en Estados Unidos me dicen, a mí me gustan las plantas. O es sea, que es hola, soy increíble. Eli, me gustan las plantas, Yo cuando ¿sabes? vivía en San Francisco, las cajeras del Macy's te preguntaban en qué startup trabajabas. Y yo flipaba, decía, pero esta gente Sí. está Y además hay una parte que en base a lo que respondas, un poco como que ya te ponen en una categoría, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso a mí es una de las cosas que yo creo que tenemos buenas en Europa que aún no ocurre. Entonces yo siempre ahí siempre digo, mira, a mí me gustan las plantas, ¿sabes? Me gusta la jardinería, me gustan las plantas Allí y me gusta todo, mucho la ornitología también. Entonces ya la gente allí ya te todo mira es como, business, tía. Allí todo ya es no hace business. falta decir que eres emprendedor para que se asusten más. Ya después de eso te dicen, bueno, Bueno, entonces tenemos el tip aquí de que el titular va a ser la próxima Startup Daily va a tener que ver con las plantas. Ya sé que no, ¿eh? ojalá, o con la ¿Eh? ornitología. Oye, nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe, nunca se sabe. Aún no he visto la manera, pero en cuanto la encuentre te aviso. Claro, por eso, por eso. Oye, otra pregunta que suele ser, bueno, pregunta también importante en el ecosistema. ¿Qué opinas del ecosistema emprendedor en España? ¿Qué opino? Es Tú has que creado una startup en España, no te ha ido mal. ¿Qué opinas del ecosistema? Porque hay mucha gente que se queja, dice que es horrible, que no sé qué. Lo que no, lees, a ¿no? ver, Lees en redes y tal, y Dios mío, parece que se acaba el mundo. Entonces, yo tampoco puedo opinar mucho del ecosistema porque la verdad es que llevo 4 años fuera del ecosistema emprendedor, entonces te voy a hablar del ecosistema que había, a lo mejor que ya no está, ¿no? ujú. Sí que es verdad que yo estoy, o sea, yo creo que es que comparado con lo que había hace 12 años, estamos muy bien. Eso Eh, también. es que antes había muchos pocos proyectos, claro, yo hablo de mi campo, que es lo que entiendo, ¿no? Había muchos pocos proyectos bueno, había nada en IA y en Deep Tech había poquísimo. Y ahora es que está lleno de proyectos en IA, en ciberseguridad, en quantum computing, en Deep Tech ves un montón de cosas, ¿no? Y a mí me hace una ilusión infinita, ¿no? Ver que estamos consiguiendo hacer todos esos proyectos de Deep Tech que antes no se podían hacer desde aquí o no se hacían por los motivos que fueran, que ahora el ecosistema está mucho más dado a eso, que Y a lo hay mejor industria, pues hay inversores, hay escuelas, hay aceleradoras, hay con distintas calidades, con distintos niveles de todo, ¿no? Pero hay mucho movimiento. sí, no te voy a decir que está todo resuelto, claro que no, No, porque no, es no, verdad que sí que luego lo miras y a partir de cierto nivel de financiación, pues a lo mejor aún no estamos ready para según qué rondas, ¿no? Aquí en rondas pues tipo más B o alguna cosa así. no. ¿Aún no estamos perfectos? Pues que es perfecto, o sea, la verdad es que yo creo que tenemos
una calidad de vida buenísima aquí. Tenemos un ecosistema que está flourishing y yo soy muy positiva, no sé. No, no, yo también, yo también. Ya lo sabes que yo en ese sentido también soy de los que ve el lado positivo, los que venimos de hace muchos años, yo creo que vemos ahora y decimos, qué maravilla. Ojalá me hubiera Claro, encontrado yo esto así. O sea, yo levanté ronda con Red Karaoke en 2007, que es que no había nadie. O sea, es que había 4 fondos, 4 contados con los dedos de una mano. O sea, entonces, claro, y fondos pequeñitos, ¿eh? Tú piensas que hace apenas 7, 8 años, los fondos de inversión más grandes en España tenían para invertir 20 millones, los más claro, grandes. es otra Y hoy cosa. en día, los fondos, que hay muchísimos más, tienen en torno a 150 millones para invertir. Eso es una diferencia enorme. Sí, y yo Es- creo que además los inversores ahora ya no están tan limitados por los fondos españoles. Hay los inversores, los emprendedores. O sea que ahora realmente tú Claro, accedes a un pool de inversores mucho más global que antes y eso sí. también te da muchas más oportunidades según dónde esté tu mercado. Y eso también yo creo que ha hecho que en Deep Tech haya muchos más proyectos por aquí también, porque Mm, puedes ir a veces a inversores que a lo mejor son más nicho de tu campo, ¿no? claro. Sí, sí. Em, yo la verdad es que comparando es que te digo, había muy pocos proyectos de Deep Tech, ¿no? Sí. Y ahora cada vez que veo en las noticias que ha salido no sé qué, pienso, es que qué pasada, qué ilusión, qué ilusión. Oye, cuéntanos algo que no hayas contado nunca antes en público. Puede ser una anécdota, puede ser lo que quieras. Ay, pues no sé, ahora me pillas, ¿eh? De eso se Ay, trata. ostras, pues algo que no haya contado nunca en público. Sí. Es que yo cuento muchas cosas, ¿eh? Yo soy muy transparente, la verdad es que no creo que me haya guardado nada así en el tintero. Me sabe mal, pero no sé qué decirte. Vale, vale. Bueno, pues nada, pues la dejaremos sin respuesta a esta, pero si te quiero preguntar, ya queda muy poquito, ¿eh? Luego abrimos micrófonos para que los demás puedan preguntar. ¿De qué te sientes más orgullosa en la vida? En la vida. Pues yo creo que de no haberme rendido, porque la verdad es que, pues que siendo chica en tecnología, muchas se rinden, ¿no? Y se rinden con razón. Es decir, yo me acuerdo cuando yo tenía 18 años y dices a tu familia que vas a estudiar ingeniería, em, un familiar cercano de toda la confianza del mundo y sin querer hacer daño me dijo, oye, Eli, pero ¿tú crees que vas a ser capaz de sacarte una ingeniería, no? Vale, Y, y es duro porque dices, pues es que a lo mejor no, es que esa persona no lo hice para hacerme daño, ¿no? Y como ese ejemplo habrá infinitos más. Y de personas que son cercanas y de personas que no lo son y por lo tanto pues no importan. Pero sí que es verdad que hay muchos retos como mujer en tecnología aún y de lo que más orgullosa estoy, yo creo, es de no haber dejado que eso como traspasara un poco y seguir haciendo lo que me divierte, lo que me hace feliz. Y yo creo que eso, ¿no? Y también pues haber podido pues formar una familia, obviamente. qué bueno. Muy bien. La última. ¿Y ahora qué? Lo que puedas contar. Has dicho que estabas creando una startup, Sí, anunciarás es algo que no puedo contar pronto. mucho, pero estoy súper ilusionada. Estoy creando una startup en mi campo, en inteligencia artificial, y ahora es que es un momento que dices, es un momento precioso para la inteligencia artificial. Y la No verdad te va es a que, faltar, no te va a faltar financiación. bueno, pero no, o sea, es un momento bonito por muchas cosas, ¿no? Por el talento, por las tecnologías, por el open source, por todo lo que se puede hacer ahora, que no se podía hace unos años, porque al final la ventaja de tener tanta gente de repente desarrollando en este campo es que el campo avanza muy rápido y eso Claro. es precioso, ¿no? Y la verdad es que súper ilusionada de montar algo nuevo. Qué guay. Bueno, no te imagino, quiero creer que será de nuevo montar una especie de motor. O sea, ¿otra vez vas a Deep Tech a base o te vas a subir por encima de lo que ya existe? Solamente respóndeme a eso, nada más. Yo creo que será más base. Perfecto, me lo imaginaba y me parece perfecto y me hace mucha ilusión que sea así, porque creo que personas como tú construyendo el futuro de la IEM, a mí personalmente me dan tranquilidad. Qué guay, Y con gracias. eso, es verdad, y lo sabes. Y con eso yo termino mis preguntas y ahora lo que me gustaría es que, bueno, pues los asistentes, si quieren, levanten la mano, abrimos micrófono y que puedan preguntarte lo que deseen. Tenemos unos Sí. cuantos asistentes en vivo, así que alguien que se anime a preguntar. Hola, buenas. ¿Puedo empezar, si nos importa? Sí, Sí. Miguel, ¿puedes encender la Sí, cámara, por favor? sí, Que luego... claro, claro, tranquilos. Faltaría más. Hola, Adelante. buenas a ambos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Elisenda? ¿Qué tal, Hola. Miguel?
Mira, mi pregunta es muy focalizada en el ámbito del sector de la AI, en vídeos sobre todo, ¿no? De hecho, hace poco en un evento de Barcelona, un compañero se te acercó a preguntar lo que hacemos. Nosotros nos dedicamos, trabajo en una startup que nos dedicamos a etiquetar contenido audiovisual para darle valor a nivel educativo. Se llama Filmpedia, el proyecto, ¿de acuerdo? Sí. Y te contó mi compañero un poco lo que hacíamos y le dijiste, bueno, mejor que lo hagan humanos. Y dije, bueno, guay, guay. Es lo que estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? O sea, yo llevo bastante tiempo haciendo bastante, dijéramos, teniendo en el radar herramientas, ¿no? Como decías antes, IBM Watson. Te estoy hablando de antes del hype, ¿no? De la IA, o sea, de 4 o 5, desde que empezamos, tipo, bueno, esto como mínimo, yo soy ingeniero civil de la UPC, pero no informático, pero como mínimo digo, esto está allí, ¿no? Y siempre desde el ángulo de Miguel que decía de no tanto crear, sino usar lo que existe, ¿no? Y me sorprendió mucho que le dijera esto al compañero. Y mi pregunta es, tú que estás muy metida y que evidentemente llevas años investigando, ¿tú cuándo crees que entrará a entender bien el significado de los vídeos? No sé si me explico, porque de hecho nosotros trabajamos no solo con vídeos, sino con el storytelling que hay dentro del vídeo. Es decir, lo que tiene el audiovisual, dijéramos, y la narración audiovisual del cine, que en el fondo tiene lo que llaman la economía del significado, ¿no? O que en el ámbito cultural tenemos. Es decir, un texto es fácil de interpretar, entender, pero un audiovisual es mucho más complejo, ¿no? Es decir, el famoso efecto Kuleshov, ¿no? De en la edición, ¿no? De una misma cara de una chica viendo un plato de sopa o un plato de, ¿no? De, no sé qué era, ¿no? Que demostraron como la yuxtaposición. No sé si sabéis lo que me refiero, ¿eh? Perdón, que si no es muy técnico, ¿eh? Bueno, cuando descubrieron que el mismo plano de la misma persona viendo una cosa, el mismo, si yo le ponía detrás un plano de una sopa o le ponía a un padre, era, mira qué expresión de amor y qué expresión de hambre, ¿no? Si me explico, ¿no? Y eso la Claro. AI, ¿no? Le va a costar mucho y creo que Google intentó hacer un fake it, ¿no? Interpretando como fotogramas, ¿no? Para intentar entender el audio del vídeo, ¿no? Te lo pregunto porque es muy particular en cuanto a nosotros, pero ¿cuánto crees que tardará en entrar la AI en entender el vídeo, ¿no? En entender el significado del vídeo más allá de la transcripción o más allá de, ¿sí? de detectar objetos. Claro, es que yo creo que a veces, o sea, según qué tipo de significado quieras sacar, es decir, una cosa es decir, vale, saco pues las escenas, saco de qué va cada escena, entiendo un poco los topics que se hablan en el audio, eso está muy resuelto, ¿no? Pero cuando te llevas, pues yo qué sé, a sacar el story arc de un vídeo, o sea, qué es lo que está pasando para el personaje principal, los secundarios, montaría un poco algo así. Es verdad que requiere de un tipo de modelos que yo creo que no es que no se pueda hacer automáticamente, pero es que a lo mejor necesitas un desarrollo de tecnología que necesitas montarte un equipo de 20 o 30 personas para ponerte a hacer eso, ¿no? Que a veces yo creo que con IA cuesta a veces ver hasta qué punto es muy fácil y factible, o de repente dices, y el N+1 te explota en complejidad y requiere a 30 personas más. Yo creo que aún no estamos en un momento donde haya modelos open source que te puedan ofrecer ese tipo de understanding del contenido, que sí se puede hacer, pero que seguramente necesitarías una inversión en equipo heavy para Claro. hacerlo. Claro. Por esto entiendo que dices por ahora el ROI no te da, o sea, mejor personas etiquetando, ¿no? Que en O realidad, sea, ¿no? depende Tú también las como tienes de que la cantidad de entrenar, ¿no? contenidos que tengas Claro, y de tus claro, necesidades, ¿no? Pero si es algo que, y de la inversión y de tu visión de cuántos contenidos tengo que procesar al día o a la claro, hora para que eso, claro. eso es muy, depende de cada compañía. No, lógico, lógico, claro. Perfecto. No, no, gracias, gracias. Ya. Pues nada, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Muchísimas, 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 muchísimas gracias por este ratito con nosotros y por contarnos tantas cosas interesantes y chulas. Y oye, te estaré esperando y te invito a que cuando pasen unos meses y tengas ya ese proyecto en marcha, pues te vengas otra vez a contárnoslo, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir y nada, ya sabéis, nos tenéis en nuestro canal de YouTube en Zero Bullshit Talks, donde podéis encontrar todas las entrevistas que vamos haciendo y hay personas interesantes del ecosistema como Elisenda Bow. Muchas gracias a todos, muchas gracias Eli. Chao. Gracias, adiós.